8 de la mañana con 31 minutos. Tras el ajuste ministerial realizado hace una semana, el gobierno ha comenzado a fijar una nueva carta de navegación para esta segunda etapa. Queremos analizar los cambios que hizo el gobierno y la situación política del país. Nos acompaña el presidente del Partido Progresista, Marco Enrique Sominami. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por venir. Hola Gonzalo, hola Carla. ¿Era el cambio de gabinete el mejor remedio, la mejor fórmula? ¿Cómo lo ves, cómo lo analizas? Como soy de oposición es muy difícil opinar saliéndose de la retórica de la oposición. No creo que le cueste tanto. Yo he sido prudente, tú sabes que todo el 2010 fui particularmente prudente. Fui muy discreto porque me pareció que terremoto, primera vez que la derecha ganaba después de 52 años, no había hecho todos sus nombramientos. Pero ahora estoy implacable, o sea, creo que es un gobierno que faltó a la verdad en su como candidato, que implementado el gobierno no había nada preparado, una improvisación, no solamente en los nombres, sino en las convicciones. O sea, el conflicto de interés que expresan algunos ministros, lo escandaloso no es el conflicto, es el comportamiento respecto al conflicto. ¿A quién se refiere particularmente? Bueno, al propio presidente, a todos, de ahí para abajo, todos los que finalmente siempre optan por el negocio personal y no por la cuestión pública. O sea, la política es un espacio de combate dificilísimo y nadie tiene la verdad. Esto lo hacemos todos, pero uno se va desprendiendo, va sacrificando cosas. Yo vengo del mundo del cine, de la televisión, y fui dejando cosas. Mi productora está casi paralizada, no me atrevo a volver a dirigir porque siento un compromiso con las cosas que hago. No voy a hablar del servidor público, que lo encuentro vomitivo como formulación de un político. Un cliché, sí, pero creo sí que uno va haciendo sacrificio. Este es un gobierno que no hace sacrificio. Todos los tipos ganan más plata siendo ministros, ganan más plata cuando son presidentes. Es un gobierno que no se desprende. ¿No ha habido una separación real de los negocios y la política? Porque, bueno, Sebastián Piñera vendió sus participaciones, lo han hecho también otros ministros. Vimos esta semana a quien asumió por poquitas horas como ministro de Energía, que finalmente deja su cargo justamente para no tener un conflicto de interés ahí en la palestra pública. ¿No es real esa separación? ¿Y por qué no fue al revés? ¿Por qué el ministro no renunció a su negocio para servir al país? Bueno, pero ahí uno dirá, ¿es legítima la elección? Todo es legítimo. Las preguntas, mis respuestas, lo que hace todo el mundo, en general, salvo el psicópata de Oslo, al día de hoy, todo es legítimo. Pero la pregunta es que uno también tiene el derecho a decir, mire, se nos habló de la nueva forma de gobernar, se nos habló de un cambio, de que bastaba de 20 años de politiquería, que era todo distinto, y aquí terminamos con cuoteo, con corrupción, con ineficiencia y sacando parlamentarios del Senado. Son 2 millones de electores los que hoy día están siendo estafados. A ver, gente que votó por alguien. O sea, alguien que está en su casa, tranquilo, le tocan la puerta y le dicen, soy el señor Chadwick, vengo a decirle que yo muero por usted, que lo único que quiero es representar esta región en el Senado. Hola, soy el señor Longueira, yo muero por usted. Mi tema es que usted, Carla, tenga un senador. Yo estoy comprometido por esto. Y lo único que hago es arrancarme el Senado para no representar una vez que estoy electo. Pero cobraron la dieta, gozaron de un estatus, de un privilegio, y ahora en realidad quieren arrancar del Senado porque les aburre. Mira la neurosis, les carga. Uno tiene un mandato. Álvaro Escobar, quien te habla, y varios más, fuimos diputados. Y también nos pareció espantoso la dinámica parlamentaria, pero terminamos nuestro mandato. Lo terminamos hasta el último día, presentando ley hasta el último día. Ya, pero esto no es exclusivo de este gobierno. Exacto. Yo me imagino que hay una generalización también, porque la concertación también se hizo. Por eso nosotros... La pregunta es por qué la política permite o las leyes permiten que esto pueda pasar. Nosotros hicimos... No es la política. Por eso hicimos una ruptura el 2009. ¿No la política? Nosotros, no, hicimos una ley sobre eso. Todo lo contrario, hicimos una ley para que esto no ocurriera. Y no quisieron legislar. Denunciamos 2 diputados, un socialista y un PPD, que llegaron designados y que tuvieron el tupé de ir a elección por el mismo distrito en que se designado. No, existen otros políticos en Chile. La Constitución y la Alianza no representan la política. Son una parte de la política, protegida por las leyes que ellos han hecho, etcétera. Pero hay otras fuerzas, el Partido Progresista entre otros, y otros movimientos más. Los estudiantes secundarios son otra fuerza. Está lleno de fuerzas, está lleno de voces. O sea, este canal, y yo felicito mucho este programa porque lo veo. Aquí aparece una cantidad de voces. Ustedes invitan expertos, ciudadanos, líderes, gente que a veces sabe muchísimo más que el mismo ministro de Educación. Lo fascinante del movimiento estudiantil es cómo la dirigente o los dirigentes son mucho más cultos que el ministro de Educación. Cuando Lavín les decía, mire, ¿hasta cuándo hablan del cobre, otros temas que no son sus temas? De eso se trata la universidad. De eso se trata, justamente de hablar de todo. La universidad es justamente un espacio donde se concentra el acervo cultural de un país, de una nación. Marco, volviendo al tema del cambio de gabinete, antes de entrar a todas estas temáticas, ¿usted cree que los cambios que se hicieron van a permitir de una u otra forma una mejoría? Porque si al gobierno le va mal, independiente de la postura, es malo para el país. Estoy de acuerdo. Y muchos han valorado la presencia de Longueira,
fundamentalmente de Longueira, además de Chadwick, por el tema del manejo político y de cómo le pueden dar una perspectiva que le hacía falta a un gobierno que ya los mismos partidarios y miembros del gobierno aceptan que hubo una evaluación equívoca al principio. Esto de los técnicos que ha sido dejado de lado para volver a la política. Yo me quedo con la premisa suya. Creo que es clave que les vaya bien, porque a los que les va mal, cuando les va mal a un gobierno, no es a usted ni a mí, es a los más pobres, efectivamente, a los discriminados. Dicho esto, ojalá les vaya bien. Ojalá sean mejores ministros que los anteriores. Yo les deseo, de verdad, de buena fe, que les vaya bien. Pero quiero recordar que todos los senadores que salieron del Senado para ser ministros fueron los que se opusieron al divorcio, son los ultraconservadores, son los que han bloqueado sistemáticamente la reforma laboral en el Congreso, que nunca quisieron esa reforma tributaria, que nunca han querido revisar el royalty de la minería de modo permanente. O sea, son los grandes bloqueadores. Son los que están contra la AFP estatal, contra la televisión digital para que llegue a todos los canales regionales y comunitarios. Son los grandes conservadores. De nuevo, Carla, yo sé, me va a interrumpir con toda razón. Es cierto, pero es cierto que no son solo ellos, es verdad. También la concertación. Y no hacen ni un aporte, porque eso es todo lo negativo que le podría aportar estas nuevas figuras al gobierno, pero también aquí se reclamaba, como decía Gonzalo, por más conducción política, y tenemos ahí a avesados políticos como Chadwick o Longueira. ¿Hay una valorización desde su perspectiva de estas personas que entran al gobierno? Sí, por su agenda, para su agenda conservadora y para hacer más de lo mismo, sí, claro. Son mucho mejores que los anteriores, porque es verdad que el gabinete anterior era para hacer menos de lo mismo. O sea, eran incapaces de hacer más de lo mismo, era menos todavía. Esto para más de lo mismo, sí. O sea, para seguir haciendo una agenda por la misma avenida que la del conservadurismo, para, en fin, un poco lo de cantinflear, o sea, hacer como que sí, pero que no, en el matrimonio, en el pacto de unión civil, en derecho civil, en Hidroaicén, en un conjunto de materia, claro, esto es más nítido, es un gobierno más de derecha, más retrógrado, pero finalmente, efectivamente, puede ser mucho más claro que el anterior, menos confuso que el anterior, eso es cierto. Probablemente eso ayuda a un debate más nítido. Salgamos de la agenda falsa a la que se nos quería llevar, que eran los problemas reales de la gente. Ya nos vamos dando cuenta que este país está mucho más dividido en cosas muy interesantes. Y yo no veo, a diferencia de muchos chilenos, que sea un defecto estar dividido. Creo que el consenso viene después de la contradicción. ¿Cómo analiza usted el fenómeno que estamos viviendo? Porque es un poco esquizofrénico, con mucho respeto entre comillas, porque hace un tiempo atrás muchos decían: por favor que los jóvenes participen, por favor que los jóvenes se manifiesten, por favor que den su opinión, que se interesen por los grandes temas país. Hoy día los jóvenes se manifiestan. Y cuando se manifiesta dicen: oye, córtenla. Es bien extraña la reacción del mundo político. Sí, es absurda porque los persiguen para que voten y cuando participan les carga como participan. Sí, yo me acuerdo de una frase que me dijeron a mí también cuando fui candidato. Me dijeron: pero Marco, te tocaría ser diputado de nuevo. Y después me dijeron: pero le dije, ¿por qué sería? No, más aún, si quieres te podemos dar de una senaturía, como si fueran los dueños. Le digo: ¿qué sentido me toca? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué me dice a mí? ¿Tú por qué eres? ¿Por qué? No, porque somos más viejos. O sea, la edad en la política es el patrimonio. Es como que en televisión ninguno de ustedes dos debiera animar, porque ustedes dos son muy jóvenes. ¿Y pasó lo mismo con el gabinete? ¿Con la salida de Cast? No me atrevo a decir eso. Yo no tengo tan mala evaluación de ENA. Yo no tengo tan mala evaluación de Ena Bombaer. No estoy de acuerdo. La pobre Ena Bombaer le tocó defender lo indefendible. ¿No se justifica su salida? No, es que depende de nuevo. Para la agenda progresista da un poco lo mismo. Para una agenda conservadora como la que ellos llevan, sí, puede ser que probablemente necesiten a alguien más conservador todavía. Como ¿Y la salida de Cast era necesaria o se justifica de alguna manera, o había que hacerle un espacio al ministro Lavín, como dicen algunos? Creo que faltó coraje en Mideplan para revisar los índices de cómo se medía la pobreza en Chile. O sea, no lo hizo tan bien Cast a su juicio. Pero de nuevo, estoy con Carla en eso. De nuevo, tampoco hay una revolución negativa, tampoco veníamos de un gran... Dígame usted cuál gran ministro de Mideplan usted recuerda los últimos 20 años. No hay ninguno. Mideplan es un ministerio difícil, porque tiene un primer desafío Mideplan, que es proponerle a Chile un nuevo pacto con la pobreza. Que significa erradicarla en el corto plazo con reforma tributaria, pero hacer un diagnóstico real. Mideplan es un gran ministerio respecto también de estudios. Y Mideplan gasta muy poco en estudios, para lo que se requiere. Y aquí no había ningún ministro que haya hecho una ruptura con su propio gobierno para decir: mire, 62.000 pesos, Gonzalo, esa es la línea de corte de la pobreza. Nosotros los progresistas propusimos revisar eso. Es del 80 y tanto, fines del 80 y tanto, el pacto del 62.000 pesos. Si tú lo reajustas, Carla, da 102.000 pesos. Si te vas a 102.000 pesos de corte de la pobreza, te da 30% de pobreza. Si estuviéramos de acuerdo los tres, que un 30% de chilenos están debajo de la línea de la pobreza, estarás de acuerdo que somos mucho más radicales en el debate. Somos más moderados cuando decimos: no, en realidad bajamos de 40 a 15, vamos bien. No. Cuando estás en 30%, a todos se nos aprieta la guata. Y yo que fui diputado por La Calera, porque yo te puedo decir que aquí no es un barrio el pobre, es la ciudad completa. La Calera es una ciudad pauperizada.
que tiene finalmente una industria y no recibe nada de esa propia industria finalmente en términos reales. Entonces la discusión es, ¿hay un problema distributivo agudo? Sí. ¿Es agudo o no es agudo? La derecha y la concertación nos dicen hoy día a las 8 de la mañana en otras radios, a esta hora, dicen, no, sí, son reformas menores. Los estudiantes y algunos decimos, no. Este país tiene niveles de inequidades criminales, pornográficas, que generan inseguridad, como las de México, como las de América Latina en general. Y eso es lo que explica la explosión social que hay hoy, el descrédito de la política además que hay hoy, porque hoy día las dos grandes coaliciones, tomando en cuenta que hay otros pactos y movimientos, tienen un alto rechazo por parte de la ciudadanía. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo creo que dos cosas, que la democracia electiva ya no es efectiva y que la democracia representativa está fracasando. Y que una tragedia, es mala noticia. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Con una reforma política electoral? No, yo creo en las reformas políticas. Creo que primero la política, después la economía. Nosotros creemos, los progresistas, primero en la política, después la economía hoy día en Chile. Pero hay otros modelos, uno no es el más original. Hay otros países que han tenido estas mismas crisis y han partido por el terreno de la democracia participativa. Referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, plebiscito, más elecciones. Yo estoy a favor de ese camino, pero debo ser franco. Tengo temor de que estamos enfrentando un fenómeno bien mundial y muy histórico, de que está en crisis la democracia. El mundo árabe, España, Francia, fíjate, el mundo entero está en una crisis. Hay una gran desconfianza en la institucionalidad por el acceso a información, porque creo que Internet, creo que ustedes mismos, este programa, este canal, 24 horas, es la expresión de algo nuevo. La televisión nunca ha sido tan segmentada como antes. Nunca las audiencias han tenido acceso a tanta información. Ustedes han creado un canal de noticias que no existía hace 3, 4 años. O sea, el mundo explota, la velocidad del mundo es enorme y la política se queda corta. Claro, hay una imagen de los estudiantes que la encuentro cinematográfica, fascinante, no sé si ustedes la han visto. Son los cabros corriendo frente a la moneda. Sí. Eso yo la encuentro mundial, no sé por qué no ha recorrido el mundo, porque es los jóvenes corren y la moneda es estática. No es un juicio injusto a Sebastián Piñera, la moneda siempre ha sido estática. Pero es la política la que está estática. O sea, a los partidos les cuesta opinar. ¿Y cómo se rompe con eso en un país como Chile, donde a veces uno se pregunta si está la voluntad de romper con eso? Porque el sistema binominal, en el fondo, está beneficiando a ambas coaliciones. Qué bueno en este programa nos demos un espacio para hablar de política y no de economía. Yo veo demasiados políticos que vienen aquí y se acomplejan de hablar de política. Se van, entre comillas, los temas concretos. Como si esto no fuera concreto, no hay nada más concreto que la representación, lo que tú dices. Yo creo que hay 5 reformas que hacer, o 4 al menos, rápido. Moderar el presidencialismo. La figura presidencial está fatigada. Todos los presidentes le ha ido mal en esta época. A Lago, a Bachelet. Fíjense, es una historia. Nuestro pueblo está muy inquieto con estos presidentes. No creen esta figura paterna que les va a salvar la vida.